Hoy en día vemos muchos monjes, monjas, religiosos que dedican su vida entera al servicio de la iglesia y a la contemplación del Señor. Pero todos estos tienen su origen muchos siglos atrás. Es más, en los primeros siglos de la historia de la iglesia, un grupo de hombres y mujeres deciden apartarse para dedicarse al Señor. Vamos a ver que sus orígenes están entre aquellas personas que tuvieron una reacción a cómo la iglesia estaba llevando las relaciones con respecto al imperio. Estamos saliendo de una etapa de persecución, si es que han visto los anteriores videos, y vamos a ver que van a haber dos reacciones principales. Por un lado, la reacción de los monjes o los monásticos, y por otro lado, los donatistas o los separatistas del cuerpo de la iglesia. Así que les pido que me acompañen el día de hoy a investigar más a fondo sobre cómo se formó este movimiento monástico en reacción a cómo la iglesia estaba llevando las cosas en estos tiempos. Vamos ahí. ¿Y qué tal, mis estimados hermanos de CGS? Estamos acá nuevamente en una nueva locación y después de mucho tiempo con ustedes, pero esta tarea por aprender de la historia no puede parar. Así que, aunque nos demoremos lo que nos demoremos, vamos a llegar hasta el siglo XXI. Ahorita seguimos todavía en el siglo IV. Esos son los años 300. Vamos a ver el día de hoy cómo un movimiento de monjes que deciden mantener una vida santa se separa de la iglesia, aunque no completamente, pero físicamente sí lo hace. Recuerden que venimos del video anterior. La iglesia y el Estado se han vuelto muy amigos. No se han vuelto uno, pero se han vuelto muy cercanos. Esto ha permitido que dentro de la iglesia se empiecen a dar casos de corrupción, empiecen a ver el ingreso de mucha gente que no tiene formación cristiana. Recordemos que la iglesia durante 300 años vivió una constante persecución. Vez tras vez la persecución se repetía. Es cierto que habían tiempos de paz, pero muchos hermanos en estas épocas veían estos tiempos de paz como unos tiempos en los que quizás muchos que no creían realmente se infiltraban en la iglesia, y que estos tiempos de persecución mostraban quienes realmente creían. Entonces, cuando la iglesia y el Estado permitieron que los cristianos puedan vivir en una paz mayor o más expandida, vieron esto incluso como un ataque del enemigo, porque esto haría que la iglesia dejase de ser una iglesia lo suficientemente santa. Y es que así estos tiempos de paz trajeron a muchas personas que se sentían muy bien, o incluso lo hacían por moda. Entraban a la iglesia porque era una institución en la que ahora los emperadores estaban ingresando. Este movimiento ocurrió en muchos lugares, pero tuvo su mayor epicentro en las tierras de Egipto, donde estaba ubicada la sede de Alejandría. En estos tiempos, los que se denominaron monjes deseaban vivir a solas. Se les llamó anacoretas o anchoritas, que es lo que traducimos como monjes, que en griego significa soledad. Esto lo hacían porque creían que en las ciudades se vivía una vida de mucha exposición a la tentación y ellos deseaban tener una vida de santidad. Además, ellos veían que su soledad, su castidad, representaba una manera de ser testigos de aquel reino del cual Jesús dijo que ya no habría casamiento, pues seríamos como los ángeles. Además, ellos veían en su ministerio un ministerio muy similar al que llevó Elías y al que llevó Juan el Bautista, aunque también debemos hacer la acotación de que un poco de sus prácticas se vio influenciada por el gnosticismo que rondaba estas áreas de Egipto. ¿En qué sentido? En el que ellos forzaban a su cuerpo a prácticas muy duras porque había la creencia de que la carne era mala, lo físico era malo, y que el alma pues era una especie de prisionera dentro del cuerpo. Lo que nos dice la tradición es que Pablo, no el apóstol, otro Pablo, y también Antonio fueron los dos principales padres de este movimiento monástico. Lo que sabemos de este Pablo el monje lo sabemos gracias a Jerónimo, y nos contó en una serie de relatos un poco místicos y fantásticos, pero sobre la historia de Antonio tenemos mucha más información, porque nos cuenta una biografía detallada, alguien que estuvo muy cerca de él, si es que acaso no lo llegó a conocer,
que fue Atanasio de Alejandría, que dicho sea de paso es mi personaje favorito de la historia de la iglesia y ya pronto lo vamos a conocer. Lo que se nos cuenta de la vida de Antonio es muy interesante. Nos cuenta Atanasio de que él vivió en una familia de clase acomodada, no tenía muchas carencias, tampoco muchas riquezas. Según se nos cuenta, él estaría más o menos a una edad de los 18 o 19 años en los que sus padres fallecen y le dejan una herencia para él y su hermana. Él siempre buscó mucho del Señor y en uno de los días que él visitó la iglesia, él escuchó la lectura del Evangelio donde se cuenta la historia del joven rico, en la que Jesús le dice al joven rico: vende todas tus posesiones, dásela a los pobres y sígueme. Y dice que Antonio lo sintió como si se lo estuvieran diciendo a él mismo. Entonces él hizo eso, él vendió todas sus cosas, se las dio a los pobres, pero se quedó un poco para él y su hermana, para que pudiera aunque sea vivir. Luego otro día en la iglesia llega y están leyendo otro pasaje del Evangelio donde dice: no se preocupen por el día de mañana, de qué comerán o qué vestirán. Así que Antonio decide darlo ahora sí todo, absolutamente todo, y deja a su hermana al cuidado de un grupo de vírgenes. Y es así que él decide alejarse de la sociedad y empezar una vida de soledad. En esta vida de soledad él tiene muchas luchas con demonios, según se nos cuentan, que venían a atormentarlo con diferentes tentaciones o sustos y muchas otras cosas más. Que si desean saber un poco más de su historia, en los comentarios les dejo un link a su biografía. Después de mucho tiempo en el que él estuvo luchando, Dios le da una revelación y le dice que él siempre va a estar acompañándolo, y a partir de ahí su lucha fue más llevadera con estas tentaciones y ataques que recibía. Luego llegó un tiempo en el que Antonio ya no solo era perseguido por demonios, sino por otras personas, otros hombres que veían en él un ejemplo a seguir, alguien que admiraban y de quien querían ellos aprender a cómo orar, cómo contemplar a Dios. Incluso venían a él enfermos porque se hizo de cierta fama que era un obrador de milagros. Hasta cierto punto él se quería alejar de todas estas personas que venían a buscarlo, pero no podía. Al final llegaron a un acuerdo en el que él viviría lejos y este grupo de personas lo visitaría de vez en cuando para que él les dé cierta instrucción. Y es así que él les enseñaría sobre la vida monástica, el amor de Dios y la belleza de la contemplación sobre Dios. Y así fue la vida de Antonio, cargada de mucha pasión por tener una relación verdadera con el Dios creador de todo. Se nos cuenta que él vivió hasta anciano, muchos años, y luego le pidió a sus discípulos que lo entierren en secreto. El historiador Justo González nos dice que habían algunos monjes que empezaron a aparecer incluso antes de que la iglesia se amiste con el imperio, pero que tomó su verdadero impulso y fuerza ya cuando el imperio y la iglesia se amistaron. Y justamente la popularidad del monasticismo empezó a ser cada vez más y se formaron naturalmente grupos de monjes que decidían vivir juntos, tanto hombres como mujeres. Tenemos el caso de los monasterios en la zona de Capadocia. Y a decir verdad, su estilo de vida era uno muy simple. Ellos simplemente vendían canastas que hacían con paja para ganar su sustento muy básico, y vivían entre ellos orando, cantando salmos y estudiando la palabra. Y les fue necesario formar estos grupos humanos porque ¿cómo podrían ellos ejercer el mandamiento del amor si es que no tenían a quien amar? Y es así que a este movimiento monástico se les conoció como el movimiento monástico cenobítico, que en griego no significa otra cosa sino vida comunitaria. Como han podido apreciar, este movimiento básicamente se fundó solo, o se formó solo, pero se conoce como a la persona que le dio forma ya en su forma final a un tal Pacomio. Pacomio fue también un egipcio que nació en una familia pagana hacia finales del siglo III, y cuenta su testimonio de que él era un joven que se puso sumamente triste cuando lo llamaron a servir obligatoriamente al ejército, pero su corazón fue movido cuando un cristiano se acercó y los consoló. Este acto de amor lo movió tanto que él prometió que si algún día podía salirse del ejército, él dedicaría su vida al servicio de los demás. Y es así que casi de la nada a Pacomio le dicen que Boccai puede retirarse del ejército. Y lo primero que hizo fue buscar a un cristiano para que le pueda enseñar de la fe y poder ser bautizado. Es así que él fue al desierto y encontró a un anacoreta para que lo pueda discipular. Después de un tiempo, él decidió apartarse, irse solo y construir un refugio con su hermano Juan para dedicarse a la oración y a la contemplación de Dios. Pero esta vida no le terminaba de llenar y le pidió a Dios que le muestre qué camino seguir. Y en eso tuvo una visión en la que un ángel le decía que debía servir a la humanidad. Él al inicio no quiso porque él dijo: yo he venido acá a servir a Dios, no a humanos. Pero en el tiempo cedió y decidió irse con sus hermanos a formar una comunidad de monjes.
En el primer intento no funcionó y fracasó. En el segundo intento él dijo, ya, yo voy a ser más riguroso y todas las personas que quieran entrar conmigo deberán renunciar a todas sus posesiones y una vez dentro obedecerían en todo al líder de los monjes, que se les conoce como abad. Y ninguna tarea era considerada indigna por nadie porque todos estaban al servicio de todos. Así que todo esto lo plasmó en su libro que se conoció como La Regla de Pacomio. Y es así que esta regla se formaría como un libro para que todos los monasterios en adelante sigan este ejemplo. Y tuvo mucho éxito la manera de hacer monasterios de Pacomio. Pronto su hermana seguiría su ejemplo y realizaría también una comunidad de mujeres. ¿Y qué hacían básicamente estos monjes? Ellos tomaron muy en claro el mensaje de Pablo que decía oren sin cesar. Y lo tomaron como un modelo. Todo el día se dedicaban a cantar salmos, recitar pasajes de las escrituras, orar, meditar en la palabra y así y así. En cuanto a lo económico, decidieron ser pobres, pero no a tal extremo de los anacoretas del pasado. Así que producían ciertas cosas para poder venderlas en los mercados y de esa manera obtener sus ingresos. Con esto compraban su comida, que no era lujosa, pero decente, y juntaban también para poder darle a los pobres y ser hospitalarios con quienes necesitaban alguna ayuda cuando acudían a ellos. Y aunque es cierto que hubieron casos muy extraños como aquel hombre que se fue a la punta de una columna abandonada y se quedó ahí a vivir, ahí arriba, es cierto que el monasticismo fue un movimiento que causó mucho impacto en la iglesia. Venían personas de todas partes del imperio, incluso de afuera, de Italia, de Mesopotamia, de Siria, de Asia Menor. Cientos de personas venían para estudiar este movimiento y de esta manera expandían aún más esta manera de vivir la fe. Ellos no estuvieron peleados contra la iglesia, estuvieron tranquilos. De ninguna manera la denunciaban como una institución falsa, pero sí creían que lo peor que le podía pasar a uno era convertirse en sacerdote o en obispo. Pero su vida fue tan ejemplar que hasta en un momento de la historia, los sacerdotes y obispos se vieron obligados a seguir el ejemplo de ellos. Es por eso que hasta cierto punto en la iglesia latina u occidental se impuso como una norma que los sacerdotes debían mantener el celibato. Con el pasar del tiempo este movimiento cambiaría mucho. En Occidente, por ejemplo, cambiaría a un estilo de vida más orientado a las misiones o como instrumento para la caridad. O incluso por otro lado, movimientos más académicos y de universidad. O hasta en algunos casos colonos o conquistadores. Pero básicamente la mayoría mantuvo el ejemplo original, dedicarse a una vida de pobreza personal y compartir los bienes. Y es así que los monjes y monjas decidieron reaccionar ante la vida fácil que la iglesia estaba empezando a tomar y las corrupciones que empezaron a ver. Pero hubo otros que reaccionaron de una manera mucho más radical y divisionista. Estos fueron los donatistas. Hace unos videos ya hablamos acerca de la pelea que hubo entre los que querían forzar que en la iglesia hubiese santidad y no se acepte a aquellos que habían renunciado a la fe, y entre aquellos que decían no, la iglesia tiene que tener un corazón de perdón. Pues este conflicto continuó hasta estos años, ya han pasado más o menos unos 80 años. Así que volvemos a esta zona de Cartago donde estaba ocurriendo como epicentro estas peleas. Murió el obispo y se escogió a su sucesor, un tal Cecilio. Pero la parte que era mucho más exigente simplemente decidió no hacerle caso y nombraron a su propio obispo, Donato. Y obviamente este fue un cisma en pequeña escala en Cartago, pero fue muy fuerte. Ahora habían dos obispos en Cartago. ¿Quién era al que se le debía obedecer? Y esto era muy fuerte para la vida de los creyentes en esa ciudad, porque básicamente era ¿dónde voy a ir? ¿Dónde está Dios? ¿A quién debo respaldar? Obviamente no me quiero ir del lado de un usurpador. Pero ¿quién realmente es el usurpador? ¿El que está abogando por la santidad de la iglesia o el que fue nombrado de una manera un poco más regular? Así que para solucionar este tema se le preguntó al resto de la iglesia. Le preguntaron tanto al obispo de Roma como a otra serie de obispos importantes. Así que ellos le dieron su aprobación a Cecilio y no a Donato. Pero ¿cuál era realmente el tema de fondo? Pues había varios aspectos. Había teológicos, económicos, hasta políticos, influenciando este conflicto. En cuanto al tema teológico, los donatistas decían: ese bautizo y esa comunión no son válidas porque el obispo que lo está ejerciendo ha estado en pecado. Y de esta manera acusaban a Cecilio de haber sido uno de esos creyentes que había apostatado de la fe en un momento y que por lo tanto el nombramiento de Cecilio era inválido.
Y esto tuvo sus respuestas teológicas en muchos tiempos, e incluso este problema llegó hasta las épocas de San Agustín, y él mismo escribe un tratado en contra de los donatistas. La línea común de la respuesta fue: si empezamos a dudar de la condición espiritual de los obispos, pastores, líderes, lo que fuese, no podríamos recibir absolutamente ninguna de las ordenanzas, sacramentos de nadie. Se les respondía con la parábola del trigo y la cizaña, y se les decía: pero estamos en este mundo vamos a estar entre trigos y cizañas, y no lo podremos discernir a ciencia cierta quién es el trigo y quién es la cizaña. Para los donatistas, la santidad de la iglesia dependía de sus miembros, y para los otros, esta santidad dependía de Dios. Y este movimiento donatista significó un gran reto para la iglesia africana, llegando ellos al fin de su existencia con la invasión de los musulmanes allá por el siglo VII. Y bueno, la iglesia empezó a cambiar para bien o para mal. Vamos a ver que hay muchas cosas geniales en estos cambios y unas cuantas cosas que no son tan geniales. Pero así es la viña del Señor. Ahora es tu turno. Cuéntanos en los comentarios cómo crees que tú hubieras reaccionado en estas épocas. ¿Te hubieras sentido tranquilo con la iglesia y el Estado juntos? ¿Te hubieras ido al lado de los donatistas que te exigían que la iglesia sea santa? ¿O te hubieras ido al desierto con los monjes a vivir una vida más tranquila y de santidad? ¿Tú crees que la vida monástica es positiva para la iglesia? Y no te olvides, si tienes alguna pregunta, déjala acá en los comentarios y vamos a hacer todo lo posible para responderte. Y ya saben, si les gustó el video, denle like por favor para que sigamos llegando a más personas. Suscríbanse al canal y compartan este video con los amigos que les puede interesar cómo los monjes se formaron. Y no se olviden, esta historia es su historia. Nos vemos.